Dragonlance, las crónicas perdidas, 2. El orbe de los dragones. Margaret Weis y Tracy Hickman. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaña, para El Amo del Calabozo, 2022. Muerte en el hielo. El orbe de los dragones. Tras dejar a Fealtas, Kitiara fue en busca del comandante de las tropas Capax. Salió del edificio donde el señor del dragón tenía la biblioteca y la cegó el deslumbrante resplandor del sol en el hielo. Se protegió los ojos con la mano y cuando por fin logró ver de nuevo comprobó que no se había perdido mucho. Lo único que quedaba de la antigua fortaleza era un patio helado, varias dependencias desmoronadas, también cubiertas de hielo, y una torre que sobresalía entre el hielo. En el centro del patio, una fuente esculpida en forma de fénix lanzaba un chispeante chorro de agua clara que subía con fuerza y después se precipitaba en cascada a un pilón que había debajo. Kitiara había oído con escepticismo la historia del elfo sobre el agua sagrada con poderes mágicos, pero el hecho de que la fuente no estuviera congelada a pesar del frío glacial ya era en sí un milagro. No se detuvo a admirar la fuente. Tenía la sensación de que el aire gélido que soplaba desde el glaciar iba a congelarle la cara. Al ver draconianos que salían y entraban de una de las dependencias, Kit dio por sentado que aquel era su cuartel general. Arrebujándose en las pieles, cruzó el patio a todo correr. Resbaló, patinó por el helado pavimento y envidió a los draconianos sus pies con garras. La puerta estaba cerrada para que no pasara el frío. Kit no quería soltar las pieles para llamar a la hoja de madera, así que golpeó con la puntera de la bota y, a pesar de tener los labios entumecidos por la baja temperatura, no dejó de mascullar maldiciones hasta que alguien acudió a abrir. El calor de 2 quemadores de aceite la envolvió. Dentro había varios Capax, uno de ellos impartía órdenes mientras que los otros reunían equipo. Al parecer, el comandante y sus tropas se preparaban para salir a una expedición de caza. Los Capax llevaban pieles muy tupidas echadas sobre el cuerpo escamoso, con el pelo hacia adentro. Con la piel, el cuero y las escamas, los draconianos semejaban una especie de híbridos extravagantes. Los Capax le echaron una ojeada a Kitiara sin dejar lo que estaban haciendo, aunque no mostraron un especial interés en ella. Kit pensó en el comentario de Fealtas respecto a que planeaba acabar con los Capax, y se preguntó si debería advertir al comandante draconiano de que no se fiara de su señor. Decidió que la advertencia no era necesaria porque los draconianos nunca se fiaban de nadie. Le preguntó al comandante si podía hablar con él. El jefe draconiano mandó a su tropa que se pusiera en marcha y después se volvió hacia la mujer. Las escamas de color cobrizo brillaban a la luz de la lumbre. Se mostró muy gustoso de hablar con Kit, aparentemente contento por la compañía. La vida aquí debe de ser aburrida de narices, pensó para sus adentros Kitiara. En primer lugar hablaron del orbe de los dragones. El comandante conocía la existencia del orbe, si bien nunca lo había visto ni había tenido nada que ver con el artefacto. ¿Dónde está?, preguntó Kitiara. Abajo, en los túneles del hielo, respondió el Capac, que señaló con las garras en dirección al suelo. Cerca del cubil de la dragona. Tengo entendido que hay un guardián que vigila el orbe, dijo Kit. ¿Puedes decirme qué es? Que me cuelguen si lo sé. ¿Nunca lo has visto? No he tenido motivos para hacerlo. El elfo me habló del orbe de los dragones y nos ordenó a mis tropas y a mí que no nos acercáramos a esa parte del castillo. Yo obedezco órdenes. Vaya. ¡Qué draco más bueno eres!, dijo Kitiara, contrariada. El Capac enseñó los dientes al esbozar una sonrisa sarcástica. Oh, fui a echar un vistazo para asegurarme de que se velaba por los intereses de su oscura majestad, por supuesto, repitió Kit con ironía. ¿Y se hacía? Por lo que vi, sí, contestó el comandante. ¿Así que viste al guardián? No, pero vi lo que les había hecho a los que lo habían visto. Un grupo de Tanois, o lo que quedaba de ellos, que no era mucho.
El hielo estaba pringado por todos sitios de sangre y hueso, pelo y grasa. Esos Tanois buscaban el orbe. Lo dudo. Tienen pocas luces. Probablemente acabaron en la cámara del orbe por error, de camino a la despensa. El simple hecho de que vieras unos huesos no significa que haya un guardián, argumentó Kitiara. Fealtas podría haberlos matado y después hacer que pareciera que un monstruo horrible los había masacrado. El Capac soltó una risa que sonó como un ululato. Nunca has visto los huesos de la pierna de un Tanoi, ¿verdad? Nunca he visto a un Tanoi, repuso Kit, impaciente, mucho menos los huesos de la pierna. ¿Qué clase de seres son? Los bárbaros de hielo los llaman hombres morsa. Son bestias corpulentas, gruesas, con mucha grasa. Caminan erguidas como los hombres, aunque por los colmillos y el pellejo se asemejan a las morsas. Son grandes y fuertes. Un Tanoi podría sostenerme, con alas, armadura y todo lo demás, debajo de un brazo y ni siquiera notar el peso. Los huesos de las piernas son gruesos como troncos de árbol, puede que más. La cola del Capac se agitó y golpeó contra el suelo. Bien, pues, esos tocones de árbol figurados estaban partidos en dos y esparcidos como ramitas. Dudo que Fealtas, con esas manos delicadas que tiene, hiciera algo así. Kitiara no parecía muy convencida. Parece obra de un dragón, sugirió. A los Tanois los atacaron mucho antes de que llegara Slit. Lo que quedó de ellos se ha preservado bien en el hielo, y si quieres mi opinión, hasta la dragona tiene miedo del guardián. Slit no se acerca a la cámara donde está guardado el orbe. Kitiara sacudió la cabeza. Pateó el suelo para que los pies le entraran en calor y empezó a pasear de un lado a otro del cuarto, más que por estar inquieta, para no quedarse helada. ¿A qué viene a hacerme todas esas preguntas sobre el guardián?, preguntó el comandante. Porque tengo que enfrentarme a él, respondió, taciturna. La lengua del Capac asomó entre los dientes y se agitó en un gesto de estupefacción. ¿Vas a robarle el orbe a Fealtas? No, claro que no voy a robarlo, replicó ella con mal humor. ¿Qué iba a hacer yo con un orbe de los dragones? Ojalá no hubiera oído hablar de él nunca. Solo me ha causado problemas. Dejó de caminar de un lado al otro del cuarto para detenerse enfrente del draconiano. Si tuviera soldados que me apoyaran. Ni soñarlo, señora, exclamó el comandante a la par que negaba con la cabeza. Soy una señora del dragón, arguyó Kid, señora. Podría ordenarte que me ayudaras. Recibo órdenes del señor del dragón Fealtas, repuso el comandante, que volvió a sonreír. Y dudo que vaya a ordenarme que te ayude a robarle su orbe de los dragones. No voy a robarlo, protestó Kitiara. Voy a entregárselo a la hembra de dragón para que lo ponga a buen recaudo. Ahí abajo está más que seguro, créeme, adujo el Capac. Hay órdenes que cumplir. Dime cómo llegar allí y punto. Allá tú. El draconiano se encogió de hombros. Le indicó el camino a seguir a través del laberinto de túneles que comparó con el complejo sistema de alcantarillado de Palantas y después fue a reunirse con sus soldados. Kit siguió con la mirada al grupo, que, armado con arcos y flechas, emprendió la ardua caminata. Kitiara reanudó los paseos por el cuarto mientras reflexionaba, de modo que era cierto que había un guardián. Tampoco podía ser tan peligroso. Ni por un instante había creído esa estupidez de que Slit le tuviera miedo, como había afirmado el Capac. Los dragones eran el último eslabón de la cadena alimentaria. No le temían a nada ni a nadie. El comandante solo intentaba asustarla. Esa historia absurda sobre tibias rotas. Seguramente sus hombres y él estarían desternillándose de risa en ese momento a costa de su simpleza, tratando de imaginar que podría ser el guardián para así decidir qué armas utilizar contra él. Kit recordó todas las historias que había oído contar sobre guardianes con la misión de proteger un tesoro valioso. ¿Un muerto viviente? ¿Un gulo fantasma? Desde luego, su naturaleza tenía que ser mágica. Tal vez un golem. O quizá fuera un gigante de la escarcha, aunque Fealtas hubiera dicho que no lo era.
Pero los habitantes del castillo tendrían que estar enterados de que había un gigante encadenado en el sótano. Kit pensó en ese monstruo y en aquel otro, y de repente cayó en la cuenta de que compensar no estaba consiguiendo nada excepto un dolor punzante en las sienes. Al abismo con él, dijo para sus adentros, iracunda. Arrebujándose en las pieles, se puso a rebuscar en el surtido de armas del Capac. Kit tenía su espada, pero quería un arma Capac y halló una que le encajaba bien, una pequeña de hoja curva que podía meterse en el cinturón, un par de dagas y una lanza. Tuvo cuidado de no tocar las hojas de las armas draconianas, porque los Capacs las lamían para impregnarlas de saliva venenosa, que era la razón por la que Kit quería usarlas. También recogió un escudo, de camino hacia la puerta. Cruzó el patio de nuevo para volver a su habitación, aunque primero pasó por la biblioteca para decirle un par de cosas a Fealtas. Sin embargo, el elfo no se encontraba allí, aunque el lobo sí estaba y Kitiara se marchó sin demora. Se encontró con que alguien había llevado comida a su cuarto mientras estaba ausente. Dio buena cuenta de ella, que ayudó a pasar con 2 grandes tragos de aguardiente enano que llevaba en un frasco y que la ayudaron a entrar en calor. Después vertió en el suelo lo que quedaba de aguardiente, se puso la armadura y se ciñó el cinturón del que pendía la espada corta en su vaina. Metió otra espada en el cinturón, así como el frasco vacío. Se envolvió en las pieles y salió al patio, donde llenó el frasco con el agua supuestamente bendita de la fuente. Sintiéndose preparada para cualquier cosa, desde gigantes a zombis, Kitiara se encaminó hacia los niveles inferiores del castillo. Kitiara no tenía miedo de ese guardián. Sabía que lo derrotaría. Sin embargo, le molestaba tener que perder tiempo y energías en hacerlo. Todo el asunto era estúpidamente irónico. Debería encontrarse en Solamnia matando caballeros y, sin embargo, allí estaba, a punto de enfrentarse a un monstruo para mantener con vida a un estúpido caballero. Según el Capac, los manantiales del glaciar habían excavado los primeros túneles en el hielo, debajo de las ruinas del castillo. Fealtas había agrandado y acondicionado los túneles naturales con su magia para crear la cámara del orbe de los dragones. A su llegada al castillo, Sith había establecido su residencia en un cubil excavado mágicamente por algún dragón blanco eones atrás, y lo había ampliado a su gusto agregando entradas y salidas nuevas, además de excavar otros túneles. Kit no tendría problemas para encontrar un sitio por el que bajar al laberinto subterráneo, según el Capac. Con frecuencia, partes del glaciar se desprendían y dejaban tramos de los túneles al descubierto. La guerrera encontró uno de esos accesos que se abría a lo que parecía la galería inclinada de una topera abierta en el hielo. Empezó a descender con precaución, paso a paso, cautelosa, pero casi de inmediato resbaló. Soltó escudo y lanza a fin de frenar la caída, pero acabó deslizándose sobre el trasero la mitad del túnel. El escudo llegó hasta el fondo y chocó contra una pared con un golpe tan estruendoso que debió de oírse hasta en Flatzel. Maldiciendo a todos los hechiceros del mundo, Kitiara recorrió a gatas el último tramo del helado tobogán de hielo. Recobró el escudo al final de la rampa y consiguió ponerse de pie. El sol radiante penetraba a través del hielo e iluminaba los túneles con una espectral luz de color verdoso. La guerrera se quedó mirando las paredes. Cansado de perder a sus soldados en aquel laberinto, el comandante Capac le había contado a Kitiara que había ideado un sistema para señalizar los túneles a fin de que cualquiera que se aventurara en ellos tuviera una probabilidad razonable de hallar el camino de vuelta a la superficie. Las marcas estaban talladas en el hielo y las había en todos los cruces. Unas toscas flechas indicaban la dirección a la salida. Un dibujo con alas y cola señalaba la que llevaba al cubil de la hembra de dragón. Los túneles que conducían a la cámara del orbe se habían marcado con una X ominosa. Kitiara se encaminó hacia el cubil de la dragona. A despecho de lo que el Capac le había dicho sobre que Slit le tenía miedo al guardián, Kit pensó que merecía la pena intentar que le prestara ayuda. La guerrera había urdido una mentira en cuanto a la razón por la que tenía que acabar con el guardián del orbe de los dragones.
Era un embuste poco convincente, pero los dragones blancos no destacaban por su inteligencia. Ski se refería a los blancos como los enanos galis de los dragones. Kit suponía que si la mentira no funcionaba, siempre le quedaba el recurso de intimidar a la blanca para que la ayudara. Resultó que se había tomado todas esas molestias para nada. Kit encontró el cubil de Slit, pero no a ella. La dragona se había marchado no hacía mucho a juzgar por el cuerpo medio comido de un caribú, pero ahora no se encontraba allí. Decepcionada, Kitiara dio media vuelta para marcharse y tropezó con Fealtaz, que se hallaba justo detrás de ella. Reflejos rápidos, comentó el elfo al ver la daga que daba la impresión de haber saltado a la mano de la mujer. Tienes suerte de que no te haya cortado el cuello, necio. Gruñó Kit, furiosa porque el hechicero se hubiese aproximado a ella y la hubiera sorprendido así. Nunca habría imaginado que alguien pudiera ponerse a sudar de golpe habiendo una temperatura tan gélida, pero la prueba la tenía ahora en sí misma. ¿Buscabas a Slit?, preguntó en tono suave Fealtaz. No está aquí. La envié a llevar un mensaje a nuestro compañero señor del dragón, en Kur, y estará ausente durante un tiempo, supongo. El elfo apretó los labios en un remedo de sonrisa. No estoy muy convencido de que sepa dónde queda Kur. Se disponía a marcharse, pero se volvió de nuevo hacia Kit. Que esto no sea motivo de frustración para ti, dijo. Slit no te habría servido de nada contra el guardián, como no tardarás en comprobar. Buena suerte, señora del dragón. Echó a andar con pasos ágiles y silenciosos en el suelo resbaladizo. Kit apretó con todas sus fuerzas la empuñadura de la daga en un esfuerzo por resistir las ganas de hundir la hoja entre los omóplatos del elfo. Luego volvió a guardarla dentro de la bota. Salió del cubil de Slit y, siguiendo las marcas destinadas a advertir a la gente que no fuera en esa dirección, se internó en los túneles con cautela. Se preguntó cómo distinguiría la cámara cuando llegara a ella, pero resultó que no tuvo ninguna dificultad en identificarla. Había llegado a un cruce en el que un pasadizo estrecho se desviaba en ángulo desde el túnel principal. Allí no había ninguna X marcada. Ni falta que hacía. Un reguerillo de sangre había corrido por el pasadizo hasta el túnel antes de congelarse en el hielo. Kit siguió el escalofriante rastro y halló la escena de muerte violenta exactamente como el comandante Capac la había descrito. La guerrera desenvainó la espada sin demora y alzó el escudo. Había visto muchas cosas horribles a lo largo de su vida. Ella misma había matado a un buen número de hombres y monstruos y no era de las que daban un respingo al ver entrañas humeantes desparramadas o miembros cercenados. Aquello no era lo peor que había visto, pero sí era lo más inusitado, una masacre congelada en el hielo. La sangre embadurnaba los muros de hielo y creaba una alfombra macabra en el suelo. Había goteado del techo hasta congelarse y formar extraños carámbanos de color rosáceo. Grumos de carne congelada con mechones de pelambre y pegotes de cebo estaban esparcidos en horribles montones por todo el pasadizo. Kit encontró un colmillo roto y varios huesos partidos. Lo que le dio que pensar y la hizo desenvainar la espada fueron las huellas ensangrentadas marcadas en el hielo. Había visto una zarpa cercenada en el suelo e imaginó que pertenecía a un tanoi, y era consciente de que fuera cual fuese la garra que había dejado esas huellas no era una de las cortas y rechonchas de los tanois. Las marcas ensangrentadas estaban muy separadas pero se sucedían uniformemente, lo que significaba que las manos o los pies que las habían hecho eran extremadamente grandes. Con una ojeada al pasadizo Kit se hizo una idea bastante aproximada de lo que había ocurrido. Los tanois habían entrado en ese ramal del túnel principal ya fuera por casualidad o a propósito. Se habían topado con el guardián y se había producido una lucha desesperada. El calor generado por numerosos cuerpos que combatían para salvar su miserable vida había hecho subir la temperatura del pasadizo, de manera que la sangre y otros fluidos habían impregnado el hielo que empezaba a derretirse y que había vuelto a congelarse una vez que el combate hubo terminado. En cuanto a lo que había sucedido al resto de los tanois, faltaban las cabezas. Kit prefería no pensarlo.
Miró al fondo del pasadizo y vio que había dado con el sitio que buscaba. El túnel se abría a una cámara excavada en el hielo. En el centro, debajo del techo de hielo abovedado, había un objeto, el orbe de los dragones, era de suponer, colocado en un pedestal de hielo. Era una cámara abierta de par en par, sin puertas ni cerrojos que protegieran el orbe. Solo el guardián, fuera lo que fuese, estuviera donde estuviese, desde su posición estratégica en el pasadizo, Kit veía toda la cámara, estaba vacía, salvo por el orbe de los dragones. Sosteniendo la espada ante sí y sin bajar el escudo, Kitiara avanzó despacio, con sigilo, pasadizo adelante. Un poco de miedo nunca viene mal, le decía siempre su padre. Te mantiene alerta, despierto. Pero no permitas nunca que el miedo te domine. Kitiara estaba más decidida que asustada. Quería ver a ese guardián, a ese monstruo. Quería matarlo y llevar la cabeza chorreando sangre a Fealtas para arrojársela a los delicados pies. Al aproximarse más, reparó en que la cámara que guardaba el orbe de los dragones estaba impoluta. Ni una gota de sangre afeaba las paredes ni ensuciaba el blanco prístino de los muros, el techo y el suelo. O el guardián conservaba limpia la cámara o se había tomado la molestia de llevar a cabo la matanza en el pasadizo. Teniendo aquello presente, Kit pegó la espalda a la pared de hielo y avanzó lentamente pasando por encima de los restos sanguinolentos de los Tanois, muy atenta a todo cuanto había a su alrededor. A pesar de aguzar el oído al máximo, no oía nada y el silencio la ponía nerviosa. Nunca la había envuelto un silencio tan tremendo. Era como si el mundo hubiera acabado, como si todo lo vivo hubiera sido arrasado y solo quedara ella. Cualquier ruido que hacía, por mínimo que fuera, el crujido del hielo al pisar el suelo, el traqueteo de la armadura, el tintineo de la cota de malla, el silbido de la respiración dentro del yelmo cerrado de Señora del Dragón, parecía retumbar en el cielo. A despecho del frío, no dejaba de sudar. Irritada, deseó que el guardián atacara y acabara así de una vez con el suspense. Kitiara nunca había destacado por su paciencia. De repente se le ocurrió que el orbe de los dragones podría ser su propio guardián y lanzó una mirada penetrante al artilugio. Deseó, tardíamente, haber hecho algún tipo de investigación sobre los orbes, puesto que ignoraba qué hacían y qué no hacían esos objetos, ni siquiera sabía qué aspecto tenían. Después de todo, a lo mejor esa esfera no era en realidad un orbe. Sí, desde luego su forma era esférica. Estaba hecho de cristal y daba la sensación de ser muy frágil, como si un grito fuerte pudiera hacerlo añicos. En el interior se arremolinaba una niebla de pálidos tonos cambiantes, rojos, azules, verdes y negros veteados con franjas blancas. Avanzó un poco más. Los colores del interior del globo eran hermosos, titilaban y formaban remolinos. Experimentó el deseo repentino de tocar el orbe. El cristal parecía tan suave. Bajó la espada y el escudo y estaba a punto de dejarlos caer al suelo cuando una voz la sobresaltó. «Tengo miedo». Kitiara giró sobre los talones velozmente, en guardia. La cámara estaba desierta. No había nadie allí. Se volvió hacia la esfera sin poder remediarlo y comprendió que la voz venía del artilugio. Era el orbe el que hablaba. Descanso en el pedestal dorado y la gente pasa por delante sin reparar en mí, porque llevo tanto tiempo en la torre que para ellos solo soy ya un objeto más que acumula polvo. Soy parte del mobiliario. Se detienen delante de mí y conversan en voz baja y temerosa. Los escucho con la mente de los dragones y oigo lo que hablan. Lo que dicen me asusta, creen que no les oigo o que no entiendo. Han pasado tantos años desde mi creación que han olvidado mis poderes, pero entiendo. Oigo hablar del ascenso del hombre al que conocen como el príncipe de los sacerdotes. Oigo que teme a todos los que practican la magia porque no puede controlarlos. Ha amenazado con exterminarlos a todos. Últimamente envió un ejército para que atacara la torre hermana de Daltigot.
Los magos prefirieron destruirla antes que permitir que cayera en manos de gente que no entiende el tremendo poder de la magia. Temen que la siguiente sea nuestra torre de Wayne. Su ejército se ha puesto en marcha y muchos hechiceros que habían hecho de la torre su hogar ya han decidido dispersarse, y yo también he de huir. Un orbe de los dragones no tiene que caer en manos del príncipe de los sacerdotes. Dicen que me destruiría o, lo que es peor, que podría intentar controlarme y utilizar mi poder para sus propios fines. Así que han decidido usar la magia para trasladarme a regiones etéreas, a recorrer los caminos de la magia ocultos en el tiempo y el espacio que me lleven a un reino lejano. Será un viaje cargado de peligros porque corren rumores de que los clérigos del príncipe de los sacerdotes se han vuelto tan poderosos que pueden recorrer los caminos de la magia, donde esperan para sacar de las regiones etéreas a magos viajeros y matarlos en nombre de la virtud. Fealtás, el brujo invernal, se ha ofrecido voluntario para transportarme a un lugar seguro, una tierra fría y yerma, la tierra a la que lo exiliaron cuando lo juzgaron por su crimen y el monarca Silvanesti, Loura Caladon, dictó sentencia. Los magos creen que allí estaré a salvo porque el príncipe de los sacerdotes no tiene interés alguno en esta región donde no hay riqueza y muy poca gente lo venera. Iré con Fealtás, no porque quiera, sino porque tengo miedo de quedarme aquí. Veo oscuros nubarrones acumulándose y un viento terrible que se levanta de mares hirvientes y fuego que cae del cielo. Veo la ira de los dioses descargándose como un martillo sobre Kree. Veo a la gente clamar a los dioses y no obtener respuesta. Si me quedo aquí, estoy condenado, y aunque me exaspera el exilio, lo acepto. Bajo la custodia de este hechicero viajaré al territorio del límite del glaciar y permaneceré escondido en aquel yermo odioso hasta que llegue el momento en que el poder de los dioses vuelva al mundo. Entonces hallaré un modo de escapar. La niebla se agitaba en remolinos y los colores eran bellos, hipnotizadores. Kit tuvo la impresión de ver unas manos que se tendían hacia ella. El momento llegó. Es la hora. Los dioses han regresado. Eres justo lo que necesito. Acércate. Tócame. Ayúdame a escapar. Kitiara escuchaba, embelesada. Se acercó. ¿Quién eres? Susurró. ¿Qué poderes tienes? Si te ayudo, me los darás. Más que ver, sintió que algo entraba en la cámara. 12. El guardián. Kitiara se quedó muy quieta. Entrecerró los ojos y retrocedió, a la defensiva. Unos segundos antes la cámara estaba vacía y entonces ese hombre se había materializado dentro, de pie, cerca del orbe de los dragones. Era un humano. Vestía una armadura que tenía el aspecto de haber tomado parte en muchas batallas porque estaba llena de abolladuras y arañazos, pero se notaba que estaba bien cuidada. Kit la identificó como la de un caballero de Solamnia. El caballero no la había visto. Estaba de espaldas a ella y miraba hacia el techo. Algo en aquel hombre, en su actitud, en su forma de moverse, airoso y ligero, pero con poderío, le resultaba familiar. El caballero portaba espada, pero no se cubría con yelmo. Tenía el cabello oscuro y rizado y lo llevaba corto. Parecía esperar algo, porque desvió la vista del techo a las paredes y después empezó a darse la vuelta. ¡Quieto ahí!, ordenó Kitiara. No acerques las manos a las armas y vuélvete despacio. El caballero así lo hizo, con una soltura casi perezosa que la guerrera conocía bien. Se le encogió el corazón y después le empezó a latir desbocado, dolorosamente. El caballero se volvió hacia ella. Kit reconocía los movimientos, el oscuro y rizado cabello, el elegante bigote, el semblante moreno, de rasgos atractivos. Intentando atisbarle la cara a través de las rendijas de la visera del labrado yelmo de señora del dragón, se la quedó mirando fijamente. ¿Eres tú la que está ahí, dentro de ese cubo, Kit?, preguntó. La guerrera no había oído aquella voz profunda, efusiva, hacía muchos, muchos años, pero aún así la conocía tan bien como la suya propia. ¿No me reconoces? Baja la espada.
Soy tu padre, muchacha. Kitiara siguió aferrando el arma con fuerza y no respondió. Aquello tenía que ser un truco. Has crecido, Kit, siguió Gregor Utmatar en tono admirado. No me lo esperaba. Supongo que pensé que aún eras la adolescente que dejé atrás. Y me disculpo por eso, dicho sea de paso, añadió al tiempo que se encogía de hombros. Tenía intención de volver a buscarte como te prometí. Me propuse regresar a Solace media docena de veces, pero nunca lo hice. Siempre había una guerra que librar o una mujer a la que amar. Esbozó una sonrisa afectuosa y ambigua, la misma que había encandilado el corazón de tantas mujeres. Supongo que no se perdió nada porque no volviera. Después de todo, no me necesitaste. Salta a la vista que has sabido salir adelante muy bien por ti misma. Una señora del dragón. Estoy orgulloso de ti, Kit. Adelantó un paso más. No te muevas. Ordenó Kitiara con voz estrangulada. Tosió para aclararse la garganta. Quédate donde estás. Esto no tiene sentido. Mi padre murió. ¿Acaso hallaste mi cadáver? Preguntó Gregor, divertido. ¿Diste con mi tumba? ¿Te encontraste con alguien que me vio morir? La respuesta a todo eso era, no, pero Kitiara no contestó. Las preguntas las hago yo. ¿Qué haces en la cámara con el orbe de los dragones? ¿Eres el guardián? ¿Yo el guardián? Gregor se echó a reír. Soy uno de los mejores espadachines de Krynn, pero seamos realistas, querida hija. ¿Me contratarías para guardar algo tan valioso? Entonces, ¿dónde está el guardián? Gregor se encogió de hombros, un gesto tan similar al que hacía la propia Kitiara que era como verse en un espejo. Lo eché de aquí. Lo mandé a freír espárragos. Gregor avanzó un paso más. Sonrió. Veo que llevas encima el frasco de licor. ¿No te quedará por casualidad un poco de aguardiente enano ahí dentro, Kitiara? Olvídate de orbes y guardianes y cosas por el estilo. Echemos un trago y charlemos de lo que has hecho todos estos años. Kit vaciló un instante. De acuerdo, pero no te acerques más. Te echaré el frasco. Gregor se encogió de hombros y sonrió, pero hizo lo que le decía y se detuvo a unos cuantos pasos de distancia. Kitiara siguió con la espada alzada, en guardia, y se colgó el escudo en el brazo por la correa. Llevó la mano al frasco que llevaba sujeto al cinturón, destapó el recipiente con los dientes, escupió el corcho y arrojó el agua a la cara de Gregor. Por todos los dioses, muchacha. ¿A qué viene esto? Demandó Gregor mientras se enjugaba el agua de los ojos. Viéndola tensa y con la espada presta, la observó un momento y después estalló en carcajadas. La cámara retumbó con las risas del hombre, una risa tan bronca, vital y despreocupada como él. A Kitiara siempre le había gustado oír la risa de su padre. Agua sagrada. Gregor casi no podía hablar por las risotadas. ¿Crees que soy un fantasma? Ja, 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 no sé qué eres. Respondió ella, prietos los dientes. Las lágrimas le escocían en los ojos y se le congelaban en las mejillas, pero no eres mi padre. Mi padre está muerto. Por eso nunca vino a buscarme. Está muerto, arremetió al guardián con la espada. Un hedor horrible le provocó una arcada. Un rugido salvaje cortó el sonido de la risa de su padre. Un instante antes Gregor se encontraba allí y al siguiente la peste envolvía a Kitiara, que se enfrentaba a un ser inmenso cubierto de sucio pelambre blanco grisáceo, con brazos enormes y garras afiladas. Si tenía ojos, no se los veía con aquella maraña de pelo. Pero dientes sí que tenía, y colmillos afilados y una lengua babeante. Asestó golpes desesperados con la espada a aquella cosa y notó que el acero penetraba en la carne. La cosa volvió a bramar, esta vez de dolor. Unas garras largas como espadas arremetieron contra ella en un golpe sesgado. Kitiara soltó un gemido ahogado cuando las garras, afiladas como navajas, hendieron la armadura y le hicieron cortes en los dos antebrazos y a través del diafragma.
Reculó a trompicones mientras la sangre brotaba de las heridas. Manejando torpemente el escudo que llevaba colgado del brazo, lo alzó para protegerse y aprestó la espada. Aún no sentía dolor, pero sabía que llegaría en cualquier momento y se preparó para aguantar. Hizo acopio de fuerzas y se dispuso a arremeter una vez más contra Tanis. Estaba delante de ella y la miraba con amorosa preocupación. Kitiara parpadeó y apretó los ojos para no ver al fantasma. Cuando volvió a abrirlos, Tanis seguía allí plantado. «Kit, estás herida», dijo suavemente. Estaba igual que lo recordaba, alto y musculoso, con los brazos y las manos fuertes de un diestro arquero. El pelo largo le tapaba las orejas puntiagudas que delataban la parte elfa de su ascendencia. Su sonrisa era cariñosa y amplia y llevaba afeitado el firme mentón. «Kit», dijo Tanis con tristeza, «no acudiste a la cita de la posada. Rompiste tu juramento. Todos estábamos allí. Tus hermanos, Caramon y Raistlin. Y Tasleof y Flint. También estaba Sturm. Y yo. Volví allí por ti, Kit. Para decirte que había cometido un error, que te amo. Quiero estar siempre contigo, no», gritó Kitiara, asaltada por un intenso dolor. Vio que la sangre le resbalaba por las piernas y por los brazos y goteaba en el hielo. «No te creo», negó con la cabeza con ira. «No creo en ti, seas lo que seas. Como no fuiste a la posada como prometiste», insistió Tanis, «di por sentado que eso significaba que no te importaba». «Me importas», respondió Kit, aunque sabía que aquello no era real, pero deseando que lo fuera. «Lo que pasa es que estaba ocupada. Ariakas me nombró señora del dragón. Comando un ejército. He conquistado naciones. Tengo que combatir en una guerra. Al ver que no venías, decidí amar a otra», continuó Tanis, como si no la hubiera oído, «una elfa llamada Laurana». «Lo sé», gritó Kit, furiosa. «Me hablaste de ella, ¿te acuerdas? Decías que era una cría mimada, que era inmadura. Que querías tener una mujer. Te quiero a ti, Kitiara», dijo él mientras extendía los brazos para estrecharla. «Atrás», advirtió Kit, «el agua sagrada». Había tirado el frasco cuando la aparición la atacó. Ahora estaba caído en el suelo manchado de sangre, a sus pies. Hizo intención de recogerlo sin quitar ojo a Tanis y manteniendo la espada en guardia. Alzó la visera del yelmo y echó un trago del agua curativa. El dolor menguó y la sangre dejó de manar. Tenía que atacar de nuevo. Ya había herido a esa cosa una vez. No sabía hasta qué punto era una herida grave, pero imaginaba que no toda la sangre derramada en el hielo era suya. Atacar significaba aproximarse y volver a enfrentarse a aquellas terribles garras afiladas. Tiró el frasco, se bajó la visera y levantó el escudo. Haciendo con firmeza la espada, corrió hacia Tanis. La criatura rugió y la peste provocó una arcada a Kitiara, que de inmediato descargó tajos y el sucio pelambre blanco se empapó de sangre. Los negros y llameantes ojos la miraron enfurecidos, las garras arañaron hombros, tórax y muslos para después hincarse profundamente y desgarrar la carne. La guerrera oyó y sintió el roce de las uñas contra el hueso y un estremecimiento de dolor la sacudió, pero siguió acuchillando a la criatura hasta que finalmente notó que la hoja de la espada tocaba algo duro y sólido. Empujando con todo el peso de su cuerpo, hundió la hoja en el cuerpo peludo de la cosa hasta que el acero penetró a fondo y entonces la hizo girar. El ser bramó de dolor y de rabia y arremetió con las afiladas garras. La sangre saltó a la visera y le entró a Kit en los ojos, de manera que la dejó medio cegada. De un tirón, sacó la espada y reculó a trompicones, los pies le resbalaron y cayó. Al golpear la mano contra el hielo, perdió la espada y el arma se deslizó fuera de su alcance. Intentó incorporarse, desesperada, pero el dolor era muy fuerte, y le costaba trabajo respirar. Las garras se abalanzaron sobre ella y Kit rodó sobre sí misma para esquivarlas.
Recordó la espada del Capac y manoteó torpemente al buscarla a tientas en el cinturón, del que la sacó de un tirón. Esperó hasta que la peluda bestia se lanzara, rugiente, sobre ella y entonces, a ciegas, le hincó el arma en el cuerpo a través de pellejo, carne y hueso. La sangre brotó a chorro sobre las manos de la guerrera. Un espantoso rugido la ensordeció y un puño gigantesco lanzó un golpe y la derribó. Kitiara se encontró tendida boca abajo en el hielo. Parpadeó para librarse de la sangre que la cegaba y vio el frasco, fuera de su alcance. Gateó hacia él y alargó la mano, temblorosa, hacia el recipiente. Allí estaba su madre. Rosamund yacía en el suelo, con la mano en el frasco. La mujer miró a Kitiara con aquellos grandes ojos de gacela, aparentemente incapaces de enfocar el presente, clavados en algún horizonte incierto que nadie veía salvo ella. «Tu padre no volvió a casa anoche», dijo Rosamund en tono acusador. Kitiara se encogió. «Otra vez, no». El dolor de las heridas era espantoso, pero no era nada comparado con el potro de tortura al que la habían atado sus padres para tirar de ella hacia lados opuestos cada vez que se peleaban ellos. Estuvo con esa mujer, ¿verdad? El timbre de voz de Rosamund se volvió estridente. Esa pelirroja con la que lo vi coquetear ayer en el mercado. Estuvo en el abrevadero, madre, bebiendo con sus amigos, rezongó Kit. Tenía que llegar hasta el frasco. Gateó un poco más sin bajar la guardia, lista para arremeter con la espada. «No mientas por él, muchacha», gritó Rosamund con voz chillona. «Te ha hecho tanto daño como a mí con sus mariposeos. Algún día nos abandonará. Acuérdate de lo que te digo». Agotada, Kitiara se tendió en el suelo y cerró los ojos. Vio a su padre con la moza pelirroja que atendía en la taberna. Ella estaba con la espalda apoyada en el excusado, abierta de piernas y con la falda subida. Gregor se apretaba contra ella y besuqueaba sus pechos desnudos. Kit oyó chillar a la mujer y a su padre gemir, y los chillidos se mezclaron con los desvaríos histéricos de su madre. Kit se incorporó del hielo enrojecido con mucho esfuerzo y abrumada por el dolor. A pesar de que se tambaleaba, logró ponerse de pie. Alzó la espada y la hundió en el cuerpo de su madre y a continuación la clavó en el de su padre. No dejó de acuchillar y asestar tajos a los dos hasta que los rugidos y el llanto cesaron y la criatura dejó de sacudirse. Entonces Kitiara se desplomó, quedó tendida en el hielo, con la mirada prendida en el techo salpicado de sangre. Cerró la mano sobre el frasco e intentó llevárselo a los labios. «Mi intención era volver, Tanis», dijo. «En realidad, se me olvidó». La mano le resbaló hasta el suelo helado, flácida. 13. Recuperación, Femaster Toede. Expectativas superadas con creces. Kitiara siguió luchando. Unas arpas garrudas la inmovilizaban y ella se sacudió con rabia al tiempo que daba patadas y puñetazos y gritaba improperios. «Sujétala», ordenó, iracunda, una voz gutural. «Eso intento, señor», jadeó alguien. «Belek, siéntate encima de los pies. Rult, hazla tragar más agua». Un gran peso inmovilizó las piernas de Kit y unas manos fuertes le asieron las muñecas mientras que otras le abrían a la fuerza las mandíbulas. Alguien le echó agua en la boca. El agua se fue por donde no debía y Kitiara se atragantó y empezó a toser. Las desesperadas boqueadas para llevar aire a los pulmones consiguieron que volviera en sí. Abrió los ojos y vio rostros monstruosos que la miraban con malicia. No podía moverse y se puso tensa para forcejear, pero entonces la bruma que le enturbiaba la mente se aclaró y cayó en la cuenta de que eran rostros cubiertos de escamas, no de pelambre, y que ninguno pertenecía al pasado. Eran caras de Capax, y los hombres lagarto nunca le habían parecido tan maravillosos como en ese momento. «Podéis soltarme ya», farfulló. El comandante la miró con recelo un instante y después asintió con la cabeza. El Capac que se le había sentado en las piernas se levantó, gimió y se apartó cojeando, al parecer le había dado un rodillazo en una parte sensible. Los dos soldados Capacs que le sujetaban las muñecas recularon. «¿Qué hay del guardián?»,
inquirió Kitiara. Está muerto, respondió el comandante. Aliviada, Kit asintió en silencio y cerró los ojos para que se le pasara el mareo. ¿Qué era?, preguntó. Lo hiciste pedacitos y era difícil distinguirlo, contestó el Capac. Pero fuera lo que fuese, nunca habíamos visto nada semejante. Alguna creación abominable del mago, dijo Kit con un escalofrío. ¿Estás seguro de que ha muerto? Muy seguro, repuso el comandante. Con un suspiro, Kitiara se relajó. No sentía dolor, pero estaba débil y temblorosa, y la cabeza no le funcionaba con normalidad. Había visto a su padre, y a Tanis. Pero eso era imposible. Y el orbe de los dragones le había hablado. Abrió bruscamente los ojos. El orbe de los dragones. Tengo que protegerlo. No, no hace falta, le dijo el comandante. Slit se encarga de su custodia por orden de Taquisis. Deberías descansar, te lo has ganado. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente?, preguntó Kit, desorientada. Una semana. Una semana, repitió Kitiara, que miró al Capac con incredulidad. El agua curativa te cerró las heridas, pero habías perdido un montón de sangre y luego apareció la fiebre. Un par de veces creímos que habías muerto. Su oscura majestad debe de tener muy buena opinión de ti, y vosotros os habéis tomado muchas molestias para salvarme la vida. Kit hizo un gesto con la cabeza y notó que hasta ese pequeño esfuerzo la dejaba agotada. ¿Por qué no me dejasteis morir, sin más? A vosotros, los Dracos, no os caemos muy bien los humanos. No nos caéis bien, convino el Capac, pero los elfos nos caen peor. Kitiara esbozó una ligera sonrisa. Y a propósito de los elfos, me sorprende que Fealtas no me haya matado, comentó. Tampoco ha venido a traerte flores, repuso secamente el Capac. De hecho, no se le ha visto el pelo por aquí. Ha estado encerrado en ese palacio de hielo que se hizo. A lo mejor no sabe que su guardián ha muerto. Oh, ya lo creo que sí. El brujo invernal lo sabe todo. Dicen que lee la mente de los demás. Ese tipo es retorcido. Tiene tantas vueltas y revueltas como una serpiente. Si te interesa mi opinión, te tendió una trampa para que murieras. Quiere quitarte de en medio. Un rival menos. Kitiara lo consideró detenidamente. Tenía sentido, al menos tenía tanto sentido como todo lo que pasaba en ese lugar. Supongo que tendré que matarlo, manifestó. Dame mi espada, intentó incorporarse, pero el Capac la empujó y Kit se desplomó en la cama con un gemido. Tal vez será mejor que espere hasta mañana, murmuró. El comandante soltó una risita. Ahora entiendo que seas una señora del dragón. Y a propósito de dragones, un azul ha estado rondando por aquí, preocupadísimo por ti. Amenazó con demoler el castillo si te pasaba algo malo. Nunca había visto a un dragón en semejante estado de ansiedad. Debe de ser el bueno de Esquí. Kitiara suspiró profundamente, satisfecha. Dile que me encuentro bien, ¿quieres? Y gracias, comandante. Por todo. Se dio media vuelta, se arrebujó en las pieles y se quedó dormida. 2 días después y tras haber ingerido unos cuantos filetes de caribú, Kitiara se sintió lo bastante bien para dejar la cama. Lo primero que hizo fue comprobar por sí misma que el guardián había muerto realmente. Se aventuró con cautela por el angosto pasadizo, espada en mano. La sangre, su sangre, se había congelado en el hielo, pero no había ningún cadáver. Según le contó el Capac, no había quedado mucho del monstruo, pero ahora no había ni rastro. Fealtas tenía que haberse llevado los restos. O habían desaparecido por sí mismos. Kit salió de la cámara donde casi había muerto y siguió túnel adelante hacia el cubil de la dragona, con el propósito de hablar sobre lo que Ariakas planeaba hacer con el orbe de los dragones. Aquello no funcionó porque Slit resultó ser tan obtusa y lerda como había dicho Skid. Parpadeó y contempló a Kit con los ojos entrecerrados, se rascó la oreja con la garruda pata y ladeó la cabeza como si mirar a la humana desde ese ángulo fuera a hacer más claras sus instrucciones.
Finalmente, Slit bostezó, apoyó la testa en el hielo y cerró los ojos. ¿Has entendido lo que se supone que tienes que hacer?, preguntó Kit, exasperada. Tengo que proteger el orbe, masculló la dragona. Protegerlo de Fealtaz, insistió Kit. Odio a Fealtaz. La dragona enseñó los dientes. Cuando el caballero de Solamnia aparezca, tienes que... Odio a los caballeros de Solamnia, añadió Slit, que giró sobre sí misma para ponerse panza arriba y se quedó dormida en esa postura, con la lengua colgándole entre las fauces. Kit se dio por vencida y se marchó. Esperaba que todos se mataran entre ellos. Kit estaba preparada para marcharse del muro de hielo. Había desechado la idea de vengarse de Fealtaz. Ariakas estaba casi convencido de que había sido cómplice en la muerte de Lord Verminar. No quería que el emperador pensara que recorría Ansalon con el objetivo de asesinar a sus señores de los dragones. Se vengaría del elfo, pero sería en el momento y el lugar elegidos por ella, no por él. Envió un mensaje a Fealtaz a su palacio de hielo para decirle que se marchaba. La respuesta que le envió decía, no sabía que aún estabas aquí. El emperador cometió una estupidez. No debía haber puesto nada a cargo de ese elfo oscuro, comentó Ski cuando Kitiara se lo contó después. Los elfos normales son malos, pero los elfos oscuros son peores. Los dos se encontraban en el campo de hielo azotado por el viento, fuera de los muros del castillo. Kitiara se abrigaba con las pieles y hacía visera con la mano para protegerse los ojos del reflejo cegador del sol en el hielo. Irritada, se preguntó cómo era posible que un sol tan brillante irradiara tan poco calor. Deberías entrar, añadió Ski. Te castañetean los dientes. A ti también, repuso Kit mientras le acariciaba cariñosamente el cuello. De la mandíbula del dragón azul colgaban carámbanos y daba la impresión de que le hubiera crecido una barba canosa. Estoy helado por dentro y por fuera, resombó el dragón. ¿Cuándo vamos a irnos de este sitio espantoso? Antes tengo que leer los despachos que ha enviado Ariakas para ver si hay otras órdenes para mí. Dejó al dragón pateando de aquí para allá por el glaciar al tiempo que batía las alas para que no se le congelaran. El primer despacho que leyó era del emperador Ariakas, en el que le informaba de las victorias habidas en la zona oriental de Krynn. El señor del dragón Lucien de Takar tenía actualmente la mitad del continente bajo su control, o eso afirmaba Ariakas. Kitiara rechinó los dientes al leer aquello. Solamnia estaría bajo su control a esas alturas de haberlo permitido el emperador. En cuanto a Lucien, ¿qué había conquistado? Tierras de Kembers, de elfos y de pastores de cabras. Bah, Ariakas le decía que confiaba en que su encuentro con el señor del dragón Fealtaz hubiese ido bien. Kitiara emitió un sordo gruñido al leer aquello. El emperador esperaba que le enviara un informe completo. Kitiara se quedó sentada largo rato analizando el mensaje. Algo iba mal, Ariakas nunca le había escrito nada tan formal y distante. La misiva ni siquiera era de su puño y letra. La había dictado. Hasta ahora siempre le había escrito personalmente. Había muchas razones por las que Ariakas podría haber dictado esa carta. Libraba una guerra, intentaba gobernar una extensa región, buscaba al hombre de la gema verde, trataba con una diosa impaciente. No era de extrañar que no dispusiera de tiempo para escribirle una nota personal. Con todo, a Kit le preocupaba eso y otros pequeños detalles. Había esperado que Ariakas le pidiera el informe en persona y en cambio le decía que se lo diera por escrito. No decía nada sobre futuras órdenes. No hacía mención alguna a Solamnia. Kitiara decidió que dejaría el ala azul encargada de buscar a Tanis por los alrededores de Torvardin y ella viajaría de inmediato a Neraka para averiguar qué pasaba. Arrugó la carta, hizo con ella una bola y la acercó al fuego que ardía en el aceite de foca. Contempló cómo se quemaba el papel y solo lo soltó cuando la llama estuvo a punto de quemarle los dedos. Los siguientes comunicados, unos 30, eran de Femaster Toede. Kit les echó un vistazo al tiempo que sonreía. Eran copias de despachos a comandantes de las fuerzas del Ejército Rojo con órdenes que contravenían las previas que él mismo había dado.
Kitiara imaginó que los comandantes se limitarían a tirarlas, que era justo lo que pensaba hacer ella cuando reparó en que una iba dirigida a su nombre. Kitiara se acomodó, dispuesta a disfrutar con la lectura de las necedades del Hobgoblin que la harían reírse un poco. El saludo inicial ya lo consiguió. Escrito con una letra que desde luego no pertenecía a un Hobgoblin, ocupaba media página y empezaba dirigiéndose a ella como eminentísima, venerada y estimada señora del dragón, honrada por hombres, dioses y naciones, y continuaba con la misma retahíla. Se lo saltó casi todo para llegar al cuerpo principal de la misiva, que empezaba por describir el placer que había sido para Femaster conocerla y expresar su más ferviente deseo de que le permitiera limpiarle las botas otra vez cuando volvieran a verse, cosa que esperaba, y pedía a su oscura majestad que ocurriera pronto. Entonces se cortaron de golpe las risas de Kitiara, que se irguió bruscamente y releyó el párrafo siguiente. Mis espías en Torvardin me informan de que esas personas por las que tan gentilmente demostraste interés, esos asesinos que mataron a nuestro muy querido Lord Verminar, a quien Chemos tenga consigo, han abandonado la fortaleza subterránea de los enanos y, de acuerdo con las informaciones, están de camino a Tarsis en un intento de escapar de su tan merecido castigo. Tarsis, musitó Kitiara, interesada. Luego siguió leyendo. Nada más llegarme esta noticia, he ofrecido una recompensa por esos criminales y confío plenamente en que serán capturados pronto. Sabiendo que su graciosa señoría estaba interesada en que a esos bribones se los llevara ante la justicia y para más ilustración de su señoría, adjunto envío una copia completa de la recompensa, con los nombres y la descripción de esos asesinos. He enviado esta noticia a los comandantes de nuestras ilustres fuerzas situadas en la región. Estoy convencido plenamente de que tendremos a esos criminales bajo llave y tras las rejas en cualquier momento. Kitiara dudaba que alguno de los comandantes se hubiera tomado siquiera la molestia de leer la misiva. Claro que quizá esos criminales no fueran Tanis y sus amigos. Según los informes había unos 800 refugiados escondidos en Torvardin. Sacó el aviso que iba enrollado dentro de la carta del Señor de los Dragones. Conforme leía los nombres, notó que el corazón le latía más deprisa. Fue como si el pasado surgiera repentinamente ante ella, como había ocurrido en la cámara, con el guardián. Los rostros emergieron de la neblina del tiempo. Tanis semielfo. Un semielfo barbudo. Se cree que es el cabecilla, por supuesto, pensó Kit. Como siempre, Sturmbreak Blade. Humano. Caballero de Solamnia. Su viaje con Sturm no había resultado como había previsto. Flint Fireforge. Enano. El viejo cascarrabias de Flint. Nunca le había caído muy bien al enano. Tasleo Urfo. Kender. Costaba creer que ese pequeño latoso aún estuviera vivo. Raistlin y Caramon Majero. Humanos. Hechicero y guerrero. Sus hermanitos. Bueno, en realidad, sus medio hermanos. Tenían que agradecerle su éxito. Taike Wallen. Humana. El nombre le sonaba familiar, pero Kit no consiguió ubicarla. Elistan. Humano. Clérigo de Paladine. Agitador peligroso. ¿Qué podía tener de peligroso el clérigo de un dios débil como Paladine? Gitanas. Elfo. Goldmon. Sacerdotisa de Nisakal. Kit, impaciente, pasó rápidamente por la lista hasta dar con el nombre que buscaba. Laurana. Princesa elfa. Debe ser capturada viva. La elfa es propiedad de Femaster Toede y no se le debe ocasionar ningún daño, sino que hay que restituírsela de inmediato y bajo la custodia de una nutrida guardia. Se ofrece recompensa. Así que ahí estás, dijo Kit con desagrado. Todavía con él, miró intensamente el nombre como si así pudiera conjurar la imagen de la elfa, rubia, esbelta, bella, amigos, familia, amante, rival, de camino a Tarsis. Al igual que, como era de suponer, hacía Derek Cromwell. Sus espías la habían informado de que iba a Tarsis a buscar una biblioteca. ¿Y si se encontraban?
Sturm y Derek eran compañeros de la Orden de Caballería. Sin duda se conocían. Tal vez eran amigos. ¿Qué consecuencias habría si se encontraban en Tarsis? ¿Mencionaría Derek su nombre? Kit se lo planteó y no vio motivo alguno para que lo hiciera, pero aún así, la posibilidad de que revelara que la había visto y había hablado con ella era preocupante. Ojalá no le hubiera dicho su verdadero nombre. Había sido un poco por bravuconear, Tarsis. A un día de viaje a lomos de un dragón, mirando sin ver las llamas que titilaban en el aceite de foca, Kitiara se quedó sentada un buen rato mientras fraguaba sus planes. En ningún momento se olvidó de Ariakas. Quienes cometían ese error garrafal no solían vivir mucho tiempo. Tenía que aplacarlo, conseguir que estuviera contento, que creyera que lo que estaba a punto de hacer era en interés de él. Sonrió y salió de su abstracción con una sacudida para reanudar la lectura de la carta de Toede. Esperaba pasar otro buen rato con más demostraciones de la estupidez del lobo. Por desgracia, la siguiente muestra de necedad de Toede no tenía nada de divertida. Kitiara aspiró aire con gesto iracundo y barbotó una maldición. «¡Maldito idiota!», se incorporó bruscamente mientras arrugaba la carta. Iba a arrojarla al fuego, pero se contuvo y se obligó a leerla otra vez. Sin embargo, no mejoró en una segunda ni en una tercera lectura. Entonces la echó a las llamas y vio convertirse en humo sus planes junto con el papel. El estúpido Hakabrin pensaba atacar Tarsis. Kit sabía la razón. Los dragones rojos estaban presionando a Toede para que los condujera a la batalla, y aunque la barriga se le desbordaba por encima del cinturón, por lo visto al lobo le faltaban agallas para hacer frente a los reptiles. Toede debería estar agrupando sus fuerzas para atacar Thorvardin y centrarse en eso. En cambio, las enviaba a un ataque a una ciudad que no tenía ningún valor estratégico y muy poca riqueza, una ciudad que no podría conservar por la simple razón de que no contaba con suficientes efectivos para ocuparla. Puede que en otros tiempos hubiera merecido la pena saquear Tarsis antes del cataclismo, cuando era una ciudad portuaria. Después de que la montaña de fuego se precipitara sobre el mundo, el mar desapareció y dejó Tarsis rodeada de tierra y arruinados a sus mercaderes. No se le ocurría qué diablos podría estar pensando Toede. La respuesta era que no pensaba. Kitiara se disponía a volar hasta Haven para intentar parar aquel despropósito cuando, de pronto, comprendió que podría sacar provecho de la decisión absurda del lobo. Recordó la fecha que indicaba para el ataque, 15 días a partir de ese momento. Disponía de muy poco tiempo y tenía muchas cosas que hacer. Y hacerlas discretamente. Ni siquiera Ski debía sospechar sus verdaderos motivos. Se guardó debajo de la camisa el pergamino con los nombres y las descripciones de los asesinos de Lord Verminar, echó un par de tragos de aguardiente enano para aguantar el frío helador del viaje y, arrebujada en las pieles, recogió su equipo y salió para reunirse con el dragón. ¿A dónde nos dirigimos?, preguntó Ski. Tenía prisa por irse. A Thorvardin, a reunimos con el ala azul, contestó Kitiara. Y desde allí volaremos a Tarsis. Ski giró la cabeza hacia atrás para mirarla de hito en hito. Tarsis. ¿Qué tenemos que hacer en Tarsis? Te lo explicaré después, contestó Kit. La voz de la mujer sonaba hueca dentro del yelmo astado. Ski deseaba saber algo más sobre esa absurda decisión de llevar el ala azul a Tarsis, pero decidió esperar para discutirlo en otro sitio donde la cola no se le quedara pegada al hielo. Extendió las alas, agitó la cola para soltarla, dio un gran salto con las poderosas patas traseras y alzó el vuelo de buena gana hacia el cristalino cielo azul.